Hola, buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la mesa 1C, Dimensiones espaciales de la violencia y la inseguridad más allá de la visión policíaca. Bueno, estamos aquí presentando con un conjunto de compañeras y vamos a dar inicio a esta mesa que va a tener una duración de 1 hora 45 minutos. Y bueno, el orden en el que vamos a presentar va a ser el orden del programa. Entonces iniciamos con María Virginia Jiménez Tuy. Ella va a presentar la ponencia El espacio, tiempo y las violencias, el acoso callejero en el transporte público de la ciudad de Guatemala. María Virginia es guatemalteca, ella es licenciada en Sociología cum laude por la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene estudios en políticas públicas, investigación social, género, educación, derechos humanos. Es investigadora, sus líneas de investigación se desarrollan en torno al estudio sociocultural de la alimentación, educación y violencia contra las mujeres. Ha trabajado en el monitoreo y evaluación de proyectos para el desarrollo con organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y entidades públicas. También se ha desempeñado en instituciones públicas, gestionando procesos para el abordaje integral de la violencia contra las mujeres, así como la incorporación de la interseccionalidad en la gestión pública. Durante 3 años fue coordinadora de estudios del Observatorio contra el Acoso Callejero en Guatemala, desde donde impulsó el desarrollo y generación de información y producción estadística para conocer la dinámica del acoso sexual callejero en el país. Actualmente es asesora en gestión del conocimiento del observatorio. También es docente universitaria en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos y es importante mencionar que es integrante de grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una asociación internacional de sociología, entre otros. Entonces, te damos la palabra, María Virginia. Bienvenida. Muchas gracias. Mi ponencia y mi exposición tratan sobre, justamente como mencionaba Luz, el tema del acoso callejero en Ciudad de Guatemala, específicamente sobre la relación, el espacio y tiempo y las violencias, el acoso callejero en el transporte público de la Ciudad de Guatemala. Un poco la idea, digamos, de hacer esta presentación surgió a partir de ver a lo que nos invitaba el Congreso de esta relación entre el género y espacio, principalmente tomando en consideración de que las mujeres son las principales víctimas del acoso callejero. Voy a continuar. En este caso, nosotras identificábamos la problemática existente en cuanto al acoso callejero a partir de estudios que hemos realizado en el Observatorio contra el Acoso Callejero Guatemala. Cuando nosotras surgimos como observatorio investigaciones sobre esta problemática en el país, nosotros hicimos un primer mapeo, que es un estudio, digamos, cualitativo de registro voluntario a través de un formulario que buscaba recopilar información sobre el acoso callejero en general y principalmente identificar y visibilizar la magnitud de este problema en el país. Los datos que aquí les presento son datos que se obtuvieron a partir de ese primer estudio general, en donde nosotras identificamos principalmente cuáles eran los espacios en donde estaba ocurriendo ese acoso callejero, porque nuestro propósito y el nombre del estudio era mapear. Por eso la intencionalidad era identificar cuáles eran las zonas de mayor riesgo en la ciudad principalmente, pero al final nosotras obtuvimos registros de otros departamentos y municipios del país. Lo que obtuvimos en este primer estudio fue identificar que, digamos, dentro de esta definición del acoso callejero como el acoso que ocurre en los espacios públicos, habían distintos espacios donde el acoso sucedía, tanto las avenidas y calles, que es lo que usualmente se identifica, el transporte público, las estaciones de buses, cerca de construcciones, en mercados o plazas públicas y en las universidades. A partir de ello surgió nuestra inquietud de hacer estudios específicos sobre cada uno de estos espacios para poder profundizar más en cuáles eran las dinámicas de acoso y principalmente cómo el espacio en sus dimensiones, digamos, tanto simbólicas como físicas, influía en las manifestaciones de acoso.
Por eso hicimos un primer estudio sobre el acoso callejero en el transporte público y posteriormente, a partir de alianzas con la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hemos logrado también visibilizar, digamos, cómo ocurre el acoso en las universidades. Y aquí también presento yo el mapa, digamos, que logramos construir, pero que igualmente se encuentra en nuestro sitio web que yo les voy a compartir, en donde evidenciamos, digamos, que la ciudad de Guatemala es una de las cuales tiene mayores registros sobre acoso callejero, y ahí en la página web se puede identificar un mapa interactivo que nos permite ampliar, digamos, e ir identificando ya de una forma más focalizada estas zonas de mayor riesgo. A partir de esta problemática y a partir también de tomar en consideración, digamos, aquí yo muestro algunas titulares de prensa en donde durante 2016-2020 hubo mayores registros, digamos, de acoso sexual en el transporte público, surge nuestra inquietud justamente de hacer un estudio específico. Aquí en los titulares, por ejemplo, nosotros podemos ver el hecho de que el acoso callejero principalmente ocurre, por ejemplo, en el Transmetro, como lo vamos a poder ver posteriormente, como uno de los tipos o medios de transporte en Guatemala, pero también ocurre en otros tipos de transporte público. Esto, digamos, nos ha contribuido a nosotros a visibilizar el acoso callejero como una problemática, sobre todo porque existe mayor cobertura del acoso callejero en el transporte público a otro tipo de espacios, como suele ocurrir, por ejemplo, con el acoso callejero que se da en las calles, en donde pasa por mayor invisibilidad. Entonces, a partir de esta problemática, justamente nosotros empezamos a ahondar más en el acoso callejero, digamos, desde algunas consideraciones conceptuales para ir identificando cómo podíamos analizar este acoso callejero en el transporte público. Partimos, digamos, justamente de la conceptualización que tenemos compartida con los demás observatorios y tomando en consideración algunos elementos que ya habíamos encontrado en nuestro primer estudio, definiendo el acoso callejero como prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida en espacios públicos y tomando en consideración que suelen generar malestar en la víctima. A partir de eso tomamos en cuenta la sexualización del cuerpo de la mujer, es decir, definir el acoso callejero como un tipo de violencia sexual, tomarlo en cuenta como las relaciones desiguales de poder que se dan en un espacio compartido, la violencia multidimensional, porque producto de nuestro primer estudio nosotros identificamos justamente de que el acoso callejero, si bien lo identificamos como violencia sexual, es una violencia multidimensional porque afecta tanto física, psicológicamente y, como pasa con el caso del transporte público, también económicamente. Esta violencia multidimensional tiene también sus expresiones estructurales cuando nos damos cuenta de que el acoso callejero no es un hecho aislado, sino que forma parte de este continuum de violencia que sufren las mujeres. Es sistemático, como ocurre en el caso del transporte público, en donde vemos que reiterativamente las mujeres son víctimas de acoso mientras se dirigen a sus trabajos, a sus escuelas, institutos, universidades y demás. Y es una violencia simbólica en la medida que vamos entendiendo un poco esta relación a la cual, digamos, nos invita el espacio a reflexionar el hecho de cómo, digamos, las mujeres han sido históricamente relegadas al espacio privado a través de su rol reproductivo. Y cuando las mujeres empiezan a incursionar en el espacio público, digamos, son castigadas con esta violencia que se le ejerce en el espacio público. Entonces, es una violencia simbólica en la medida en que básicamente se hace este habitar de los espacios desde la violencia. Por eso nosotras invitamos a hablar de las violencias que ocurren en el espacio público y principalmente en este caso de las que ocurren en el transporte público. Como ya hacía mención antes, a la hora de hablar del acoso callejero, pues nosotros retomamos el hecho de que al ocurrir en este espacio que es compartido, digamos, este bien público que nosotros tenemos como son los espacios públicos, hay un doble sentido en esta connotación. No solo es el hecho de que nosotros estamos
digamos, haciendo uso de un espacio compartido en donde se ejerce la violencia, sino es el hecho de también considerar a partir de esa sexualización del cuerpo que las mujeres también son un bien público. Es decir, que las mujeres en este caso también forman parte de ese cuerpo, de hacer el cuerpo de la mujer como algo público. Por eso están aquellas expresiones verbales, digamos, del acoso callejero. Y también tomar en consideración el hecho de que, como lo veíamos en la definición que nosotras consideramos, son expresiones unidireccionales, de ahí el hecho de que sean personas desconocidas, no consentidas y con efectos en la víctima, como lo vamos a ver en los resultados. Sobre esto, solo agregar, digamos, que nosotros tomamos en cuenta algunos elementos sobre la geografía feminista y el espacio, principalmente a la hora de caracterizar de que existe una diferencia en las experiencias de los espacios públicos por parte de hombres y mujeres. Digamos, las mujeres no ocupamos de igual manera los espacios públicos, pero tampoco desde la misma frecuencia. Hay términos de ocurrencia y de características de la experiencia. Y a partir de eso, digamos, fuimos encontrando elementos interesantes justamente a la hora de analizar el transporte público, porque veíamos que las mujeres son las que hacen mayor uso del transporte público, pero son, en este caso, las que se sienten mayormente inseguras. Y también identificábamos, digamos, este rol pasivo-activo que ocurre en los espacios públicos. Por ejemplo, el hecho de que el hombre sea el sujeto activo, el que ejerce el acoso, y la mujer la sujeto pasiva, que es quien lo recibe, dentro de esta visión tradicional. Veíamos importante también tomar en cuenta las consideraciones físicas y materiales del espacio urbano, sobre todo a la hora de analizar las diferencias que ocurren dentro del acoso callejero, digamos, en las calles, avenidas o en espacios abiertos, a lo que ocurre en espacios cerrados como es el transporte público, y sobre todo en su influencia en la incidencia de esta problemática. Y como lo mencionan, digamos, algunas autoras, en este caso, justamente traer a colación... 5 minutos, Virginia. Gracias. Justamente traer a colación qué es el espacio público es nuevamente regresar a la mujer como un objeto público. Entonces, a partir de eso, recuperamos el espacio como un objeto de estudio y planteamos, digamos, el hecho de hacer un estudio específico. La idea era preguntarnos más sobre estas dinámicas relacionadas o cómo ocurre el acoso en el transporte público, y principalmente identificar la magnitud y dinámicas de este tipo de acoso. A partir de eso hicimos, como les mencionaba, un estudio exploratorio a partir de un formulario en línea con preguntas cerradas que se contestaba de forma voluntaria y que iba dirigido principalmente a usuarias del transporte público. Y este estudio se lanzó en el 2017 y sigue vigente a través de un formulario en línea. Hasta la fecha hemos obtenido 320 reportes de mujeres usuarias del transporte público, principalmente de la ciudad de Guatemala. En cuanto a los resultados, este es el sitio web donde se pueden consultar a profundidad los resultados, pero aquí les voy a compartir algunos. Primero, hacer esta caracterización del transporte público en la ciudad de Guatemala. Estos son como los 3 principales servicios y los 3 principales medios, digamos, el Transmetro, el Transurbano y los buses rojos. Identificar que habían condiciones materiales en infraestructura, en hacinamiento y en el tipo de estaciones, como podemos ver en las imágenes, que hacían diferencia entre los distintos transportes. El hecho de que existían diferencias entre el personal del servicio de transporte, porque algunos, por ejemplo, no tienen personal del servicio de transporte, o algunos, por ejemplo, sí cuentan con mayor información. Las rutas y coberturas geográficas que difieren entre los distintos medios de transporte, que algunos cuentan, digamos, en mayor medida con medidas paliativas y estrategias de prevención, otros, como es el caso de los buses rojos, no, que existe en general un sistema precario del transporte público en Guatemala, y que eso contribuye a generar condiciones de inseguridad. Y en este caso también tomar en cuenta el rol o involucramiento que tenían las entidades públicas y los gobiernos municipales en favorecer este sistema precario del transporte público. Lo que obtuvimos en este caso, como les mencionaba, era el hecho de que las mujeres son las que utilizan principalmente el transporte público en la ciudad de Guatemala, que el transporte mayormente utilizado es el transurbano y los buses rojos y posteriormente el Transmetro,
que los viajes en este caso, digamos, si bien se utiliza mayormente los buses rojos y el transurbano, las mujeres que hicieron los reportes indicaron que utilizaban mayormente el Transmetro. Es por eso que es interesante verlo a la luz de los datos y las notas de prensa que yo planteaba al inicio. Veíamos que es recurrente el uso del transporte público por parte de las mujeres. De ahí identificamos, por ejemplo, al ver las rutas que las usuarias manifestaban donde habían sufrido acoso, el hecho de que las mujeres tienen una movilidad más circular porque van al trabajo, van por sus hijos, van de compras y después regresan a su casa, a diferencia, por ejemplo, de los hombres que tienen una movilidad más lineal, que van al trabajo y después regresan a su casa. Entonces veíamos un poco cómo se da ese uso del transporte público. 2 minutos, Virginia. Gracias. Identificábamos un poco las dinámicas del acoso callejero, que se da principalmente en este caso entre mujeres de 20 y 30 años, pero que aún así había registros, digamos, de mujeres de 60 años. De ahí el continuum de la violencia. También identificamos en este caso que de la mayoría de las mujeres que registraron, digamos, denuncias sobre acoso callejero en el transporte público, mencionaron que existía una alta frecuencia de este tipo de acoso y que también donde habían enfrentado mayormente acoso eran los buses rojos, después en el Transmetro y por último en el transurbano. No obstante, también obtuvimos registros de otros medios de transporte que existen en la ciudad, como son los microbuses y los tuk-tuks con un 16.6% y también con un 24.4% otro tipo de transportes como son los taxis colectivos, buses extraurbanos o mototaxis. Y a partir de eso, digamos, fuimos comprendiendo un poco más las dinámicas particulares del acoso al ver e identificar que existen expresiones del acoso específicas en el transporte público, como son el recargarse con el cuerpo y el mostrar genitales. Estas son expresiones que por el hecho de que sea el transporte público un espacio cerrado, se dan más en este espacio. Y también el número de casos, sobre todo tomando en consideración cómo reacciona en este caso la persona que fue acosada. Y a partir de también ciertas entrevistas, pues identificamos cuáles eran algunas de las sugerencias que planteaban las usuarias del transporte público y tomamos en cuenta algunas conclusiones para esto. La dominación y regulación masculina de lo público y el cuerpo, la violentación sistemática de la cotidianidad y movilidad de las mujeres, el uso del transporte público permeado por experiencias de acoso e inseguridad, la multidimensionalidad de la violencia, la experiencia de habitar lo público desde la memoria del cuerpo, es decir, han sido prácticas de acoso sistemáticas y continuas, entonces ya habito el espacio público y en este caso el transporte desde un recuerdo de la violencia y de la inseguridad y de la vulnerabilidad, el continuum de la violencia expresado a partir de la diversidad etaria, la reproducción en escala de las violencias y opresiones, porque algunas de las mujeres que entrevistamos también expresaron, digamos, ser víctimas de violación en el transporte público, la noche como una variable que influye en la percepción de seguridad, de ahí el tema de analizar el espacio y tiempo, la falta de institucionalización del abordaje del acoso en el transporte público y en sí estas condiciones estructurales y geográficas que influyen en la violencia y que al mismo tiempo generan estos procesos de jerarquización dentro de los espacios. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Continuamos con la ponencia de Sheila Ferniza Quirós y Karina Soto Canales, que nos van a compartir imaginarios urbanos maléficos de género en los trayectos cotidianos del transporte público, zona metropolitana de Monterrey. Sheila Ferniza es arquitecta, egresada del Tecnológico de Monterrey con estudios en Barcelona. Actualmente cursa la maestría en Asuntos Urbanos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizando investigación en temas de vivienda, planeación urbana, movilidad y género. Desde el 2013 trabaja en proyectos urbanos de movilidad y espacio público dentro de la iniciativa de regeneración urbana Distrito TEC. Ha participado en el desarrollo de instrumentos de planeación urbana, proyectos de movilidad sostenible y no motorizada, diseño urbano y del espacio público, procesos participativos y metodologías de placemaking.
Ha sido panelista, conferencista y tallerista en foros nacionales e internacionales de movilidad sostenible y diseño urbano, así como en seminarios internacionales de investigación. Y Karina Soto es arquitecta por la Universidad de Monterrey con maestría en Ciencias de la Planificación de Asentamientos Humanos y doctorado en Arquitectura y Asuntos Urbanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tema central de su investigación se relaciona al fenómeno de la localización de actividades, el proceso de metropolización, políticas del suelo y mercado habitacional. Su experiencia profesional se vincula al desarrollo urbano y regional, así como al mercado inmobiliario. Ha participado en conferencias a nivel local e internacional y así también cuenta con publicaciones en libros y revistas de investigación. Bienvenidas, Karina y Sheila, tienen la palabra. Muchas gracias y buen día, buena tarde a todas y todos. Si les parece, iniciamos. Les vamos a presentar hoy resultados de una investigación sobre imaginarios urbanos maléficos de género en los trayectos cotidianos del transporte público, en particular en la zona metropolitana de Monterrey. Para localizarnos un poco sobre el área de estudio y la problemática que estamos describiendo, hablaremos de la zona metropolitana de Monterrey, que se encuentra en el noreste de México. Es la ciudad, la segunda ciudad más poblada del país. Y dentro de esta ciudad encontramos que el 29% de los viajes se realizan en transporte público. Dentro de este medio de transporte, algunos otros estudios previos han encontrado que cerca del 92% de las mujeres que utilizan estos medios de transporte en algún momento en sus recorridos por este medio han vivido alguna forma de violencia sexual en sus traslados. También encontramos que dentro de la normativa vigente en el Estado de Nuevo León, en particular el Código Penal, establece algunas sanciones, en particular para el abuso sexual, aumentando la pena en caso de que ésta se realice dentro de una unidad de transporte público. Sin embargo, identificamos también que esta legislación no necesariamente es suficiente para la atención del problema por algunas razones que veremos a continuación. Identificamos también que además de los componentes materiales del espacio, se encuentra también pues todo un tema de la construcción de los imaginarios urbanos, en particular los maléficos o vinculados a los espacios o paisajes del miedo. En ellos se condensan algunas condiciones, situaciones y agentes en donde el comportamiento de las mujeres en relación sobre todo con estos trayectos cotidianos y dentro de los autobuses del transporte público tiene un peso en sus patrones de movilidad. Abordamos en esta investigación una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, en particular vinculada a resultados obtenidos de encuesta a 150 mujeres mayores de edad que son usuarias del transporte público, en particular los autobuses. En la zona metropolitana de Monterrey existen algunos otros medios de transporte público, en particular el metro. Esta investigación está enfocada en los autobuses. Obtenemos a través del instrumento información relativa a la movilidad cotidiana, en particular diferenciada por horario. También hay información sobre las rutas que utilizan y en particular, que era el enfoque de la investigación, experiencias relacionadas con la violencia de género y cómo eso influye en sus patrones de ocupación del transporte. En lo que respecta a la metodología, pues entonces se estructura una herramienta que nos permita no solo recuperar la forma en la que las mujeres utilizan el transporte urbano, sino saber cuáles son esas rutas de transporte que utiliza, porque tratamos de ver que la cantidad de respuestas obtenidas nos ayudará con alguna ponderación con respecto a los segmentos etarios o las rutas utilizadas. Entonces logramos obtener una participación de mujeres que ocupan hasta el 80% de las rutas de transporte y no nada más hacerlo como más espacial sobre algún municipio en particular. Entonces, esta herramienta también la construimos a partir del conocimiento previo de otras investigaciones que prácticamente son más cuantitativas y cualitativas. En algunos casos se relacionan con cuestiones de planeación y operación del servicio de transporte urbano. Incluso hay algunos que empiezan a vislumbrar necesidad de lograr una equidad de género. Entonces, en esta metodología que construí, logramos
que participaran mujeres de más de 18 años que viven en 9 de los 12 municipios que forman el área metropolitana de Monterrey. Y las preguntas que se integran, que son 14, se relacionan con el horario, las rutas que utilizan, el municipio donde viven, la colonia donde viven y sobre todo el asiento en el que ellas ocupan el servicio de transporte urbano, haciendo unos supuestos sobre los horarios, si estos patrones de ubicación o ocupación se ven modificados por los efectos de los horarios en diurno y nocturno, y si estos tienen alguna relación con otras variables como la seguridad, la proximidad a las puertas y otro tipo de información. Entonces, para esto se incorporan los tipos de violencia de acuerdo al violentómetro, que pues es este documento que se maneja. Y también se hace una diferenciación si ellas han vivido o han percibido este tipo de violencia. Entonces, la segmentación demográfica se hace de forma etaria, de acuerdo a los bloques de edad que estipula el Censo de Población y Vivienda. Logramos que participaran, como es una encuesta en línea, obviamente el segmento de la población de tercera edad prácticamente quedó casi sin participación. Entonces, ese también fue uno de los retos que tuvimos que vivir con la ejecución de este proyecto. Entonces, la formulación de esta metodología incorpora preguntas de selección única y múltiple, preguntas abiertas, preguntas de barra de deslizamiento para percibir cuestiones sobre seguridad en diferentes partes del proceso de movilidad cotidiana, que tienen que ver desde el arribo de la mujer al parabús y del parabús a la unidad de transporte. Y también una que es una selección a partir de una imagen que nos permite generar estos mapas de calor con respecto a la disposición de asientos en las unidades de transporte urbano. Para hablar un poco más a detalle sobre el caso de estudio, tomamos los autobuses del transporte público como una extensión del espacio público. También partimos de la premisa de que las mujeres viven una experiencia diferenciada del espacio y con ello también de la propia ocupación de las unidades de transporte público. La unidad espacial tomada para el análisis fue una planta arquitectónica de un autobús tipo, que es la imagen que vemos del lado derecho, de un autobús del transporte público en Monterrey para realizar esta encuesta. La encuesta y lo que presentaremos el día de hoy se encuentra en torno a la experiencia de ocupar el transporte y vinculado a la violencia presenciada en estos trayectos. Buscamos diferenciar también la ocupación general del transporte contra la ocupación nocturna y en particular también si hay algunos espacios que buscarían no ocupar dentro de la unidad del transporte. Al realizar una caracterización de la violencia, vemos aquí representadas las 27 violencias en las que está, o escalas de violencia que está distribuido el violentómetro. Dentro de las encuestas, el 82% de estas mujeres encuestadas han presenciado alguna de estas violencias dentro de las unidades de autobús. Vemos que el tipo de violencia más recurrente es manosear, que se encuentra en la escala de violencia más o menos a la mitad del violentómetro, y esta es presenciada por el 43% de las mujeres encuestadas. Y dentro de las violencias más graves, o la más grave identificada, es abuso sexual, que fue presenciada por el 1% de las mujeres entrevistadas. Vemos aquí el resto también de violencias identificadas. Solo tres de ellas no se encontraron o no se presenciaron en el autobús, que fueron violar, mutilar y asesinar, que son las tres más graves, digamos, del violentómetro. Sobre la ubicación de la violencia, bueno, aquí en este caso se les pide que ellos establezcan, cuando ellas ocupan los asientos de enfrente del autobús, cuáles son las razones por las que ellas eligen este lugar. Y ellos contestan que se refiere a una situación con la cercanía, proximidad con las puertas, que perciben ese lugar como un lugar de mayor seguridad y por lo tanto tienen más confort. Y también hay alguna situación muy interesante que es la cercanía con el chofer como esta entidad social, como esta otredad que les permite tener un poco más de seguridad. En algunos casos no tuvimos respuesta
Y también hay, así como el impacto de su comportamiento a través de lo que otras personas les han recomendado sobre cómo deben de usar el transporte. Vemos también que quienes han elegido esta ocupación del autobús que vemos de la derecha, el mapa de calor indica mayor tono rojo, mayor ocupación seleccionada en la encuesta. Entonces vemos que quienes han elegido estas ubicaciones por su cercanía con las puertas presentan una dicotomía también. Algunas de ellas están vinculadas a asaltos o posibles riesgos de robo en el autobús. Entonces mencionan que eligen estas ubicaciones porque es más probable o menos probable que cercano a las puertas sea posible un asalto, ¿no? También, por otra parte, encontramos unas respuestas en donde consideran las puertas como una vía de escape, ¿no? Una salida rápida de evacuación, y también algunas otras relacionadas, pues más bien con el ceder el asiento a otras personas. Continuando con quienes eligen estas ubicaciones porque las consideran de mayor seguridad, dentro de las menciones que predominan son asaltos o también los pasillos, por ejemplo, buscar estar cerca de pasillos o lejos de pasillos, y en menor medida, pues algunas otras palabras que vemos vinculadas a la violencia, ¿no? Les quedan 5 minutos. Gracias. Quienes ocuparon estos lugares debido a que alguien se los recomendó, empezamos a ver también pues esta vinculación con cómo se construyen los imaginarios y cómo fuera de la unidad también hay conversaciones al respecto sobre cómo puede una mujer estar más en riesgo o menos en riesgo dependiendo de dónde se sienta en un autobús. Entonces hablan de algunas personas como familiares, amigos, y algunos otros elementos también como asaltos o seguridad, o haber presenciado incluso este tipo de violencia en el transporte. Al pasar, adelante, Karen. Sí, es cuando cambia el horario, entonces ya vemos que se elimina por completo la última fila del camión, entonces todas se repliegan hacia el frente, y entonces ahí es donde empieza uno a ver que efectivamente el horario es una condicionante para la predisposición en la ocupación del interior del camión. Entonces ahí ellas perciben más seguridad, también quieren estar cerca de la puerta, cerca del chofer y sentirse más cómodas. Adelante. Sigue, Sheila. Gracias, no voy a prender el micrófono. Cuando entramos a detalles sobre quienes contestaron que eligen estas ubicaciones hacia el frente del autobús por considerarlas de mayor seguridad, volvemos a ver también este tema de la visibilidad. Al estar más cerca del chofer también se sienten en una posición o postura más visible, lo que permitiría también en el imaginario pues evitar algún tipo de violencia. También se habla de la rapidez con la cercanía a la puerta, ¿no? La posible rapidez de bajar del autobús. Al hablar de la cercanía de las puertas, que también 50% de ellas lo mencionaron para la ocupación por la noche, predominan también los temas de la velocidad para poder bajar o salir del autobús en este sentido más como de escape. Y pues regresamos también al tema de la recomendación, ¿no? Muchas veces estas patrones de comportamiento no son solo por lo vivido, sino también por lo conversado con otras personas. En particular, en este caso, hablaban de padres o esposos. Entonces, aquí queda claro que el único lugar donde no es permitido o buena idea ocupar en el camión es la última fila, porque entonces ahí es inseguro, ahí me pueden asaltar, ese lugar es peligroso, me siento insegura. Entonces, vamos, a partir de la nube de palabras también podemos ver cómo ese lugar podría representar un lugar donde ellas estén encerradas o atrapadas, y por eso prácticamente escapan de ese lugar durante la noche. 2 minutos les restan. Pasando a las conclusiones, vemos que pues, más del 80% de las mujeres encuestadas ha presenciado algún tipo de violencia en un autobús de transporte público en la ciudad. También es posible reafirmar pues, esta violencia presenciada por las mujeres en el transporte público y cómo esta violencia, ya sea vivida, percibida o incluso pues, imaginada,
influye en la ocupación que hacen dentro del transporte público, y eso modifica también pues sus conductas, en particular relacionadas con el horario y con las zonas que consideran como prohibidas dentro del autobús. Destaca también que de noche el patrón de ocupación cambia, se le da mayor importancia a la seguridad, o sea, es decir, las mujeres buscan o le dan prioridad a la seguridad y también a estar más cerca de alguna otra entidad social que pudiera representar autoridad, quizá como el chofer. También le resta importancia a otros elementos que de día sí les da importancia, como la logística en el ascenso y descenso en la cercanía con las puertas, en particular con la puerta trasera, y también menor relevancia a la comodidad o el confort. También se mantiene la búsqueda por la seguridad y buscar encontrar también o evitar más bien la violencia. Entre las mujeres encuestadas también se puede lograr de maneras diversas, incluso opuestas, como lo veíamos en la cercanía con las puertas. Hay argumentos pues, que se relacionan con estos imaginarios maléficos en función de un elemento como la puerta, ¿no? Al mismo tiempo existe una idea de escapar ante una posible agresión o violencia, pero también de estar en riesgo por estar más accesible si alguien se sube a asaltar. Entonces también es importante nada más entender que el comportamiento, las conductas sobre la ocupación de la unidad de transporte está enriquecida por todas esas experiencias que terminan de construir socioespacialmente el comportamiento de las mujeres en el transporte urbano. Entonces ahí vemos cómo otras entidades, incluso de otro género, alimentan ese imaginario maléfico sobre cómo deben de ocupar los asientos del transporte urbano para trasladarse con seguridad. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias por esta presentación. Al ser tan gráfica nos permite entender otras dimensiones que quizá sin ese mapeo no lo logramos, ¿no? Muchas gracias, chicas. Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación de Angélica López Muñoz y Carla Alexandra Felipe Narciso. Ellas nos van a platicar sobre acoso sexual callejero en el Centro Histórico de Ciudad Juárez durante 2019-2020, una aproximación desde la teoría política feminista. Angélica es investigadora del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez, presidenta del Consejo Directivo del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, AC, docente en el Centro de Investigación y Docencia, Campus Juárez, y del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, Campus Juárez. Carla es licenciada en Arquitectura Paisajista por la Universidad de Évora, Portugal, maestra en Geografía con especialidad en Estudios Urbanos por la Universidad de Lisboa, también en Portugal, y doctora en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Actualmente es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En el plano profesional ha trabajado en la administración pública en Brasil y Portugal. En su experiencia de investigación ha participado en proyectos para el gobierno federal, así como proyectos académicos. Ha publicado artículos en revistas especializadas, capítulos en libros colectivos y un libro autoral en las áreas de teoría urbana, espacio público, planeamiento urbano, urbanismo neoliberal y discursos políticos, además de participar en la traducción de artículos científicos. Ha participado como ponente y conferencista magistral en diversos eventos nacionales e internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, Premio al Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2020. Bienvenidas y les doy la palabra. Hola, buenas tardes ya. Bueno, sí, buenas tardes a todas y todos. Lo que les vamos a presentar este día, Carla y yo, pues
investigación sobre acoso sexual callejero en el Centro Histórico de Ciudad Juárez, que se hace en el marco de una administración pública, de la administración pública actual que está en el municipio de Ciudad Juárez. Y es una colaboración. Carla es parte del Consejo Académico del Instituto Municipal de Ciudad Juárez y pues es como ella ha estado muy de cerca colaborando y dándole seguimiento a esta investigación. Bueno, el acoso sexual callejero, como ya en la primera presentación, pues es un tipo de violencia sutil e invisible que se produce en el ámbito comunitario. Se caracteriza por ser un acto individual o colectivo que transgrede los derechos fundamentales de las mujeres y propicia su denigración, discriminación, marginación y exclusión del ámbito público. Algunos datos que nos llaman la atención desde el instituto a nivel nacional sobre esta problemática es que, según la ENDIRE, el 66.8% de las mujeres de 15 años y más manifiestan haber vivido agresiones de tipo sexual en la calle, el parque o algún otro lugar público, entre las que se encuentran los piropos groseros o ofensivos, la intimidación, el acecho, el abuso sexual, violación e intento de violación. En el estado de Chihuahua, el 33% de las mujeres de 15 años y más, igual según la ENDIRE, han sido víctimas de una agresión pública, aunque no sea en forma cotidiana, que pueden ir desde insultos hasta violaciones. El 67% de estas mujeres manifiestan que les han dicho piropos o frases de carácter sexual que las molestan o ofenden. Y desde una línea base de investigación del Instituto Municipal de las Mujeres que se hizo en 2017, encontramos que en Ciudad Juárez, 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras mientras transitan por el Centro Histórico de Ciudad Juárez. Un dato que no está aquí, que en comparación con los hombres, son 4 de cada 10 hombres los que se sienten inseguros mientras transitan por el Centro Histórico de Ciudad Juárez. ¿Cuál es el marco normativo vigente sobre acoso sexual callejero? Pues hicimos una revisión documental de todo el marco jurídico normativo que obliga al municipio de Ciudad Juárez a salvaguardar el libre tránsito de mujeres y niñas por la ciudad, y encontramos que está escrito, que está todo este marco normativo. No me voy a detener a explicar cada uno, pero tenemos ya bastante escrito sobre, y bastantes convenciones, leyes, para garantizar precisamente la libertad de tránsito de niñas y mujeres por el espacio público y en específico por el centro histórico. En específico, el municipio de Ciudad Juárez tiene estos documentos que le dan la facultad o les obligan a garantizar el tránsito de las niñas y las mujeres por el centro de Ciudad Juárez. Desde donde hacemos la investigación, que es el Instituto Municipal de las Mujeres, el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, el Reglamento para Prevenir la Discriminación en el municipio de Juárez, el Reglamento de Policía de Buen Gobierno, que recientemente cambió a un Reglamento de Justicia Cívica, y el Protocolo Policial de Atención a Mujeres víctimas de violencia de género. Por otra parte, tenemos las formas en las que se ha estudiado e intervenido en el acoso callejero. Encontramos 3 tipos de estudios o intervenciones al respecto. Encontramos investigaciones, encontramos diagnósticos y las colectivas feministas que han intervenido en este tema. Sí, las investigaciones pues son de distintos tipos, enfocadas en los agresores, enfocadas en el territorio, enfocadas incluso en las emociones que presentan las mujeres que viven esta clase de experiencias. Los diagnósticos principalmente los hace la iniciativa, el programa Ciudades y Espacios Seguros de la ONU Mujeres, y se hicieron en algunos estados del país. Y las colectivas feministas destacan el Observatorio contra el Acoso Callejero, que está instalado en toda Latinoamérica, el Stop Street Harassment y el hashtag Mi Primer Acoso. La pregunta de investigación la pregunta que guía esta investigación es: ¿cuáles son los elementos que propician el acoso callejero en el uso del espacio público por parte de niñas y mujeres en el centro histórico de Ciudad Juárez? Las preguntas específicas son: ¿cuáles han sido los cambios y los momentos desde el ámbito normativo que establezcan una política de género en el diseño y en el diseño de los espacios públicos en el centro de Ciudad Juárez? ¿En qué medida y cómo afecta el acoso callejero en el uso de los espacios públicos de niñas y mujeres en el centro histórico de Ciudad Juárez? ¿Y qué dimensiones y variables del diseño del espacio público urbano influencian en las distintas formas y prácticas en que se manifiesta el acoso sexual callejero en el centro histórico de Ciudad Juárez?
El objetivo es analizar las afectaciones del acoso sexual callejero en el uso y prácticas del espacio público de niñas y mujeres en el Centro Histórico Ciudad Juárez por medio de la identificación, ubicación espacial y descripción de narrativas en el espacio público para así poder proponer lineamientos y políticas públicas en materia de seguridad pública, administración del espacio, planificación y diseño urbano, así como de programas de prevención de la violencia contra niñas y mujeres en el espacio público. Los objetivos específicos son analizar el proceso evolutivo de cómo la perspectiva de género ha sido integrada en el marco de la política urbana, analizar los elementos fundamentales estructurales que tienen influencia e implicaciones en las distintas formas en que se manifiesta el acoso callejero en el espacio público, en la práctica y percepción cotidiana de las mujeres, y analizar las dimensiones y variables del diseño del espacio público que tienen influencia en las formas y prácticas en que se manifiesta el acoso callejero en el Centro Histórico de Ciudad Juárez. ¿Por qué es importante o por qué fue importante realizar una investigación sobre acoso callejero en Ciudad Juárez en específico? Bueno, primero está el reconocimiento del acoso callejero como una problemática. Es una violencia que está instalada en la cultura de las personas y que comúnmente es una violencia sutil, es un tipo de violencia sutil e invisible que pareciera que es parte de la cultura. Y como es parte de la cultura, muchas veces no se cuestionan estas 11 manifestaciones de acoso y pensamos que es parte del cotidiano, o se piensa que es parte del cotidiano de las niñas y las mujeres que transitan el espacio público. Por otra parte, existe una deuda histórica de los gobiernos con las niñas y las mujeres en Ciudad Juárez. Recordemos que Ciudad Juárez es internacionalmente conocida por los casos de desaparición y feminicidio. Y precisamente es el Centro Histórico Ciudad Juárez, fue un tiempo el Centro Histórico de Ciudad Juárez el último lugar en donde se vio a una mujer que después encontraron asesinada o que se encuentra aún desaparecida. Por eso es tan importante centrar nuestra mirada precisamente en estos tipos de violencias sutiles e invisibles como es el acoso callejero que se vive en el Centro Histórico de Ciudad Juárez. Es parte o contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible, al número 5 y al número 11. Contribuye a la generación de políticas públicas con perspectiva de género y contribuye a los procesos de planificación urbana con perspectiva de género. Bien, dado este contexto que presenta Angélica, ¿cuál la mirada con la cual nos aproximamos en términos teórico-metodológicos para poder dar respuesta tanto a la pregunta como al objetivo de la investigación? De la misma manera como comentaban las colegas que presentaron anteriormente, partimos de la interseccionalidad y desde la teoría política feminista. ¿Y esto por qué? Porque era importante para nosotros identificar los argumentos en un primer momento, ¿no?, que visibilizan cómo la hegemonía ha justificado la marginación de las mujeres y ha permitido también que estos padecimientos se sigan dando, ¿no?, como una naturalización de los mismos, como también comentaba Angélica, y a su vez poder elaborar un discurso ético y político que fuera realmente incluyente. Y por eso nos pareció determinante, considerando que lo que se quería identificar eran los patrones espaciales en el espacio urbano que tengan una correlación con estas prácticas de violencia. El diseño con perspectiva de género podría, en un segundo momento, entonces, llegar a que podamos inferir en propuestas concretas que puedan llevar a la disminución o, de hecho, sería como a la aniquilación de estos procesos, ¿no? Entonces, había 3 dimensiones que eran importantes: el normativo jurídico como el primer momento, que también ya comentó Angélica, el cognitivo perceptual y lo urbano. Entonces, ¿qué hicimos para que hubiera una transversalidad en términos de la investigación? Construimos una matriz correlacional de aproximación teórico-metodológica. Yo sé que es muy pequeña la letra, que no se permite visualizar, rápidamente les comento que la idea es haber una correlación entre el problema, la pregunta, los objetivos, ¿no?, los ejes de análisis, y que parten justo lo que les comentaba de la interseccionalidad de la teoría política feminista, tomando en consideración los argumentos que han trabajado Carol Pateman y Young, y ahí que tenemos la experiencia, la percepción y las estrategias que se generan. Entonces, que a su vez se constituyó también a partir de los objetivos. A partir de ahí, como nosotros mismos fuimos generando estrategias, indicadores, métodos, instrumentos, y cuál era el producto que se quería obtener para poder dar respuesta
en términos de los objetivos específicos y claro que en términos del objetivo general. Esta aproximación tenía 3 fases. Angélica creo que no comentó, solo se va a presentar, o que lo que estamos presentando y socializando con ustedes es la parte cuantitativa, porque este trabajo también incluye una parte cualitativa con grupos, sin focus grupos, ¿no? Entonces, en este momento estamos hasta el diagnóstico del acoso sexual callejero, todavía no se han trabajado las categorías porque todavía no hemos entrado en análisis de las narrativas que surgieron de los focus grupos y en términos de los hallazgos y conclusiones todavía tenemos algunas premisas, pero que surgieron del análisis cuantitativo. Les quedan 5 minutos. Claro que sí. Entonces, como les decía, hay una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Lo que le estamos planteando es la parte cuantitativa. Las características de los participantes, como podemos ver en las gráficas, hubo una participación pues bastante equilibrada en términos de rangos de edades, también en términos de escolaridad. En términos de la ocupación, esto es interesante porque la mayoría son empleadas. Esto quiere decir que hay un uso específico de mujeres dentro del centro histórico que también se tendría que visualizar. Y la situación conjugal, la mayoría eran mujeres solteras. El que sigue, Angélica, de favor. Entonces, lo que nosotros definimos en términos de las dimensiones de análisis fueron 4, y era lo que les comentaba en base a lo que se establece desde la teoría política feminista, la percepción de la seguridad en el espacio público urbano, o sea, quiere ubicar las situaciones en las que se vive, las emociones construidas en el espacio público urbano desde las experiencias y las reacciones, cómo se viven las personas en el espacio, o sea, en términos de las medidas de prevención y cómo esto genera afectaciones sociales, y finalmente las características de vulnerabilidad que tienen que ver con las denuncias y sanciones y con las motivaciones para llevar a cabo estas. Finalmente, esto también a lo que nos lleva era generar un patrón espacial donde se generan mayores prácticas en términos del acoso sexual callejero y también en términos de la escala en la cual se da y cuál la correlación en términos del espacio. Después, para cada dimensión también se generaron, en términos de la configuración del instrumento, preguntas específicas o conocimientos específicos que queríamos conocer. Bueno, y aquí tenemos algunos de los resultados del cuestionario que se aplicó en la zona centro. Voy a detenerme en los que considero que son los más, que pudieran resonar un poco más. Yo sé que todo es importante. Aquí son los comportamientos que niñas de 15 años o menos a mujeres de 60 años consideran acoso callejero. Si vemos, el más bajo es el 73%, entonces vemos una percepción muy amplia del acoso callejero, ¿no? En general en las niñas y mujeres que transitan la zona centro. Estas son las situaciones de acoso callejero que niñas de 15 años o menos a mujeres de 60 años han vivido en algún lugar de la zona centro, y vemos otra vez que las que están instaladas en la cultura pues son las más recurrentes. La edad en la que vivieron acoso sexual callejero por primera vez, pues vemos que son mayormente jóvenes de 15 años o menos a 25 años, el 90%. Y cuando vieron acoso callejero, el 60% estaba sola, el 24% se encontraba acompañada o en ambas el 16%, en ambas ocasiones. 2 minutos. ¿Qué pasó cuando vieron acoso callejero por primera vez? Pues el 88% de las veces fue un hombre quien realizó el hecho, el 3% fue un grupo de hombres o no lo sabe, o el 9% fue un grupo de hombres. Cuando las acosan, el 93% responde, el 7% no responde, y cuando responden al agresor, mayormente los agresores se van y no dicen nada. Las emociones son la rabia, el miedo y la impotencia, son las 3 emociones que más viven al momento de vivir acoso callejero y al momento de recordar el episodio. Me voy a pasar un poquito a las afectaciones sociales, que vemos que el 67% ha cambiado sus costumbres respecto al uso de los espacios públicos y el 76% se ha sentido insegura o muy insegura en el lugar donde ocurra. Entonces, se cambian las costumbres y las prácticas del uso del espacio público. Y bueno, tenemos los porcentajes de mujeres y niñas que consideran que se debe sancionar.
las niñas, si saben o no saben dónde se debe de sancionar, vemos que la mayoría no lo sabe. La mayoría de ellas, el 89, no avisa a ninguna autoridad y mayormente denuncian a la policía cuando deciden hacerlo. Bueno, los motivos por los que no denuncian es que no confían en las autoridades, no saben que pueden denunciar o no saben a dónde acudir o hacerlo. ¿Sí? Ya posteriormente lo que se hizo fue analizar los puntos del centro históricos a través de una cartografía localizada para ver dónde más frecuentemente ocurren delitos de acoso sexual callejero, ¿no? ¿Y sigue, Angélica? Entonces, estos son los lugares que salieron como los más inseguros, pues hay en general toda la zona centro, pero posteriormente las plazas públicas, los comercios y las paradas de camión ya con sus derivaciones. Este fue un mapa que surgió y en este momento falta analizar la correlación que hay en esta manifestación donde hay mayor concentración de puntos con las características específicas de estos espacios. Bueno, y algunas reflexiones que van surgiendo de esta investigación pues primero es la importancia de integrar el género como categoría analítica fundamental para entender las formas diferenciadas en que niñas y mujeres sufren acoso callejero en el Centro Histórico Ciudad Juárez, la interseccionalidad como una aproximación transversal al problema que afecta a niñas y mujeres en sus experiencias cotidianas en los espacios públicos urbanos del centro de Ciudad Juárez, y la importancia de integrar dentro del marco de la política urbana directrices desde el urbanismo feminista en la planeación y diseño de los espacios públicos. Y esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica y Carla. Es una gran investigación, ¿no? Qué lástima que tenemos tan poco tiempo, pero creo que podemos encontrar puntos de discusión ahora con las preguntas. Y bueno, finalmente nos acompaña también para su presentación Luis Alfonso Altamar Muñoz, que nos va a hablar sobre en la horizontalidad de la performática corporal, una experiencia de mediación cultural para prevenir el acoso sexual callejero. Luis Alfonso es magíster en comunicación de la Universidad del Norte, tiene experiencia en la implementación y puesta en marcha de soluciones creativas que derivan en aportes al desarrollo local, regional y nacional a través de estrategias de vanguardia que conectan el potencial transformador de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Se destaca en la planificación, diseño, formulación y ejecución de proyectos que contribuyen a la comunicación, inclusión, equidad, cambio y participación social. Es miembro en distintos grupos de investigación, redes nacionales e internacionales de investigadores, académicos y activistas, y mantiene un interés por acrecentar en América Latina el diálogo epistemológico alrededor de la mediación cultural, el cual es un campo de intervención con pocos antecedentes en la región. Su enfoque se concentra en la participación ciudadana desde la interpelación crítica que despiertan las manifestaciones artísticas sobre los sujetos sociales. En efecto, las artes son medios propicios para la transformación de realidades individuales y colectivas. Bienvenido, Luis Alfonso, y tienes la palabra. Y muy buenas tardes. Agradecemos a los organizadores de este cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio por abrir este escenario de diálogo académico. Igual, bueno, saludo a las colegas que me acompañan en la mesa y, por supuesto, a la moderadora que está guiando el proceso. Perfecto. En este Congreso... ¿Puedes hacerla más grande para que sea pantalla completa? Perdón. O en la pestaña de ver, aquí en tu pantalla, si le picas, seguramente dice presentación. ¿En ver? ¿Acá hasta arriba? Arriba de herramientas. Dice archivo, edición ver, ahí en ver. Ahí en ver, junto. Ahí, Ajá, perfecto. pantalla completa.
Pantalla dentro de ver. Listo, modo pantalla completa. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, en este congreso yo quiero contarles que el problema del acoso sexual callejero es realmente una situación problemática cuando se empiezan a conocer registros de este tipo de la violencia sexual y por ende a través de los testimonios de las mujeres que en algún momento vivieron este tipo de violencia. Una arista que llama la atención es la normalidad con que se mire este tipo de actos. Igual se constituye en una limitante al derecho a la movilidad de las mujeres en el espacio. Según la encuesta nacional de demografía y salud realizada en Colombia en el año 2015 por Profamilia, según el estudio, un 17,9% de las mujeres fueron tocadas o manoseadas sin su consentimiento. El 35,3% de los casos sucedió dentro de sus propias casas, el 26,6% en la calle, el 17,7% en el transporte público y el 4,5% en una institución educativa. Los casos se presentan con mayor frecuencia, según el estudio, en la zona urbana con un 19,4%, mientras que en la zona rural existe una tasa del 12,0%. En el abordaje del problema y en el desarrollo de la investigación se definió que el acoso callejero podía ser visto como un problema eminentemente comunicativo, en el que el sujeto que ejerce el acoso sexual genera y expone un mensaje, y el sujeto que recibe el acoso sexual lo alcanza a denotar y connotar, el cual al mismo tiempo termina generando una influencia o efecto sobre el mismo. A partir de allí, entonces el acoso callejero puede entenderse, según Zurbano, Liberia y Bouchara, como una problemática comunicativa. Así lo definen a través del estudio denominado, abro comillas, acoso sexual callejero y estrategias comunicativas. Un análisis comparado entre España y Marruecos. Cierro comillas. Según los autores, puede precisarse como una problemática de comunicación entre sujetos con características precisas que se traducen en individuos que son emisores y otros que pueden ser receptores de un mensaje. Eso significa que es necesario empezar la búsqueda de respuestas y soluciones basadas en presupuestos comunicativos. A través de esta investigación nos hicimos las siguientes preguntas. La pregunta que guió este estudio fue la siguiente. ¿Cuál es la importancia de la creación de una experiencia pedagógica basada en la mediación cultural para la prevención del acoso callejero a las mujeres en la ciudad de Barranquilla? Y luego, a modo específico, estas fueron las preguntas. ¿Cómo desde la mediación cultural se puede diseñar una experiencia artística, en este caso performática, para la prevención del acoso sexual callejero? ¿Cómo es la implementación de la experiencia pedagógica basada en la mediación cultural para la prevención del acoso sexual callejero en la ciudad de Barranquilla? ¿Y cómo es la participación de los mediadores en la creación e implementación de esta experiencia? La metodología que guió el estudio fue una metodología cualitativa con un enfoque centrado en la investigación acción participativa, comúnmente conocida como la IAT. El proceso de investigación involucró dos fases, una fase de diseño y otra específica hacia la implementación. En la fase de diseño se emplearon como instrumento los talleres desarrollados de manera participativa con los estudiantes, el diario de campo, las grabaciones de audio y la implementación. El performance presentado en las dos jornadas de una feria de seguridad en la ciudad y la observación no participante, directa, exploratoria y descriptiva. Igualmente, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los participantes que en fases posteriores del estudio fueron denominados mediadores culturales. Procedemos a presentar los resultados. Los resultados de la investigación de este estudio fueron los siguientes. El primer resultado fue la realización y el diseño de los talleres y la participación de los mediadores y la construcción
creativa a través del cuerpo para poder tener el diseño de la propuesta performática que surgió de un diálogo colectivo y participativo por parte de los estudiantes. Entonces tenemos que el diseño y la realización de los talleres, hubo 3 talleres donde se enfatizaron en los temas en los cuales necesitábamos que los estudiantes tuvieran algún conocimiento previo para poder realizar o llevar a cabo la construcción performática. Se desarrollaron 3 agendas temáticas en ambientes muy informales que permitió a los estudiantes tener aproximaciones teóricas y prácticas sobre la comunicación en el acoso sexual callejero, la mediación cultural y el performance. Estos 3 talleres tuvieron una dinámica centrada en el debate y la crítica. Posterior a las sesiones teóricas, se inició la producción y construcción participativa del performance. Seguidamente, podemos observar algunas imágenes logradas durante la construcción de la pieza performática, donde efectivamente el aula se convirtió en un laboratorio de creatividad participativa. Posteriormente, presentaré los resultados que tienen que ver con la participación de los mediadores. Seguidamente tuvimos la participación de los mediadores en el diseño del performance. En estos escenarios, la intervención de los participantes en los talleres estuvo matizada por posiciones que guardan relación con la conciencia hacia el problema, relatos propios y de terceros sobre el acoso, límites confusos entre acoso sexual, cortesía y el control sobre el cuerpo de las mujeres que se ejerce desde el hogar. Durante los talleres, en cada sesión, los participantes tuvieron la libertad de tomar la decisión muy voluntaria para expresar sus consideraciones o callar, y solo escuchar los argumentos, anotaciones o explicaciones que fueron surgiendo de manera muy paulatina por el interés y motivación que fue despertando en cada uno de los participantes. La participación de los hombres durante los talleres estuvo centrada por la necesidad de ponerse en los zapatos de las mujeres, que en algún momento sufrieron un acto de acoso. Al analizar sus posiciones, se pudo constatar que son poco comunes en el género masculino, y muy pocas veces se detienen los hombres a reflexionar sobre estos temas. La participación femenina recurrió a la memoria para contar historias propias o de amigas que tienen un único hilo conductor que consiste en la trama del acoso sexual callejero, que pudo suceder a la relatora o en terceras personas. Son historias que sucedieron en la calle, el bus o en la universidad. Fue un recurso permanente en sus intervenciones que permitió al resto de personas conectarse con el concepto de esta violencia de género, pero además reconocer la práctica que suele ser sutil, evidente o quizás pase desapercibida en el entorno que se moviliza o transita la víctima. Efectivamente, podemos mirar a través de la filmina una de las tantas participaciones de los relatos por parte de los mediadores. El lenguaje del cuerpo sería otro de los resultados. El lenguaje del cuerpo y sus símbolos tienen el poder para iniciar otras formas de comunicación, sentir, expresar y movilizar al interior de la comunidad. En un modo específico, y refiriéndonos a Jan Kuhn, comprende que la representación teatral es el lugar y tiempo donde la toma de conciencia colectiva puede cristalizarse, es decir, puede materializarse. Nuevamente, volvemos a observar imágenes de lo que ocurrió durante la fase de diseño, precisamente a través de conocer el lenguaje del cuerpo y lo que podemos hacer a través del cuerpo. Como resultado número 2, en el resultado número 2 tenemos ya la fase posterior, que es la fase de implementación. Lo componen una guía performática basada en la creación participativa y la pieza visual que se dio durante la implementación de la experiencia.
que inicialmente fue planificada por los mismos participantes al interior de la universidad. Podemos leer posteriormente, aquí están, 8 actos construidos a partir de la reflexión de los estudiantes, que posteriormente son los mediadores. Entonces, aquí podemos lograr ver cómo ellos, a través de la reflexión, construyen estos actos que son la simulación de un acoso callejero en la cotidianidad de una calle. Te quedan 5 minutos, Luis. Y aquí está esa misma pieza performática lograda a nivel visual durante el desarrollo de la simulación del acoso callejero en el tránsito de un escenario urbano, en este caso la feria de seguridad lograda que se hace regularmente en la ciudad de Barranquilla, la cual es itinerante y recorre distintos barrios de la ciudad. En los resultados que tienen que ver, y por último, con la participación de los mediadores culturales, tenemos resultados que detallan lo referente a las entrevistas semiestructuradas con los participantes después de la implementación de la experiencia, específicamente quienes simularon roles de acosadores o acosadas. Específicamente a través de la entrevista, indagamos sobre 5 tópicos: el rol de mediador cultural, el mediador y la conexión con los públicos, mediación y comunicación, la construcción participativa de la pieza artística y limitaciones y recomendaciones para futuras eventuales intervenciones urbanas que tengan relación con el campo temático y con este tipo de ejercicio artístico. En ese orden, el análisis que se realizó a las respuestas fueron los que estamos viendo a través de la laminilla, los cuales se pueden observar a través de la presentación. Pero además estos resultados plantean desafíos a futuras intervenciones que deseen cimentar la experiencia alrededor de la mediación cultural. Y por último, pudimos constatar que la mediación cultural realmente es un abordaje clave para nuevos ejercicios de prácticas que son pedagógicas y fomentan el espíritu crítico alrededor de la comprensión y planteamiento de soluciones creativas a problemáticas sociales que no necesariamente tiene que ser eventualmente el acoso sexual callejero. No, hoy en día sabemos y reconocemos que tenemos muchísimas problemáticas en el espacio urbano que seguramente a través de la mediación cultural o a través del lenguaje inagotable que nos ofrecen las experiencias artísticas podemos encontrar algún tipo de resultado favorable mucho más allá de lo punitivo. De esta manera, finalizo mi presentación y estoy dispuesto a las preguntas que tengan mis compañeras que me acompañan en este panel y al público que en este momento se conecta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Creo que arriba, listo, perfecto. Pues muchas gracias a todas y todos por su participación. Nos han compartido investigaciones muy interesantes. Tenemos algunas preguntas que nos han compartido personas que nos están viendo. Y bueno, en principio, a Virginia le comenta Daniela Pineda que su explicación le ayudó a tener más claro a qué se refiere con la violencia en el transporte público. ¿Les parece bien que les lea una pregunta a cada quien y hacemos esta primera ronda de preguntas? Listo. Entonces, bueno, la primera pregunta para Virginia es: ¿cuál debe ser la actitud de una mujer ante un acoso callejero? Esa pregunta la podrían incluso responder otras participantes, pero en este momento se la comparto a Virginia. Voy a
leer otras preguntas que son dirigidas a Sheila y Karina, tratando de unificar dos preguntas que les lanzan a ustedes, pero que creo que puede convertirse en una. ¿Cuál es el marco teórico que utilizan para su investigación y qué noción de imaginario están usando? Esto lo pregunta Jimena García, comenta que es una investigación sumamente interesante y podríamos unir la pregunta que hace Diego Castillo Rolón respecto también al término de imaginarios, porque no le queda tan claro y él pregunta si este concepto o este término surge son suposiciones emanadas de sus datos o de las opiniones de las encuestadas. Esta es para Sheila y Karina. Y luego otra pregunta de Georgie Tatiana Muñoz, que podríamos hacerla a Carla y Angélica. ¿Cómo romper con la naturalización del acoso callejero? Y bueno, aún no ha llegado ninguna pregunta para Luis, pero Luis, creo que podríamos también reflexionar a partir de tu presentación sobre estas dos preguntas más generales. Ahora acaba de llegar otra, pero creo que la dejamos para la segunda ronda. Pero Luis, si pudieras compartirnos también un poco a partir de la experiencia que tuviste con este trabajo en performance, ¿cuál debería ser una actitud de una mujer ante el acoso callejero? Creo que es una pregunta que podrías compartirnos algo de las reflexiones a partir del performance que hicieron. Entonces, iniciamos con Virginia. También les voy a interrumpir cuando les quede un minuto de los cuatro. Adelante, Virginia. Muchas gracias, Luz. Pues en este caso, en relación a la pregunta, digamos, desde el observatorio, tanto desde el área de estudios como el área de intervención, hemos analizado, digamos, que la respuesta que tienen que tener las mujeres depende mucho del entorno, como lo veíamos hoy en las exposiciones de las demás compañeras y de Luis. A veces el entorno genera mucho más inseguridad. Por ejemplo, las compañeras que nos mostraron gráficamente el tema del transporte público. Entonces, si el entorno es inseguro, digamos, esta respuesta reactiva depende mucho del entorno, de encarar en este caso al agresor, porque muchas veces las mujeres pueden enfrentar aún mayor violencia. Como yo lo ponía en las notas de prensa, las mujeres que en este caso denunciaron al agresor, algunas sufrieron posteriormente agresión física por parte de estos agresores, en los que, en la medida en que actuaban, en este caso, los agentes de seguridad. También lo podemos ver, digamos, como lo comentaban las compañeras también en sus exposiciones, que la respuesta de las mujeres depende también de si el agresor va acompañado o no. Nosotras tomamos en consideración de que la violencia o la reproducción de violencia no es lo correcto, por eso no incentivamos, digamos, a respuestas violentas, sino siempre estas respuestas firmen el hecho de que la mujer es un sujeto activo dentro de los espacios públicos, no un objeto pasivo como usualmente se tiene que ver. Por eso es importante ir identificando y, como lo mencionaba Luis, ir nombrando el hecho de que esto es acoso callejero, digamos, usualmente se invisibiliza y demás, pero es importante ir indicando. Y ya, digamos, sobre cuál es la actitud que tienen que tener en este caso las mujeres. Nosotros tenemos como un decálogo de cuál es la forma de enfrentar el acoso callejero, y ahí tomamos en cuenta el hecho de que hay que tener la voz firme, decirle al agresor que es acoso callejero, que no tiene su consentimiento, acudir en este caso a agentes de seguridad si está sucediendo en el transporte público y demás, acudir a ciertas redes de apoyo de mujeres que existen dentro de las colectivas, tomar en cuenta también en este caso siempre. No es, digamos, lo más sugerido en el momento, pero en algunas otros tipos de reacciones se tiene en cuenta el ir documentando cuáles podrían ser las evidencias de apoyo. Muchas gracias, Virginia. Sheila y Karina, ¿quieren compartirnos sobre esta pregunta que les hicieron? Claro, estamos tratando como de
estructurar las ideas, pero vamos a decir como en pasos simples, ¿no? El marco teórico que produce o que sustenta toda esta información obviamente contiene datos sobre desde la violencia del género, la tipología, el asunto de la dominación y el patriarcado, la unidad de transporte asumida como esta extensión del espacio público, porque de otra forma entonces pensamos que no tiene nada que ver, pero el comportamiento dentro de la unidad de transporte es simplemente lo que se da también en la calle, en los parques, en las plazas. Entonces asumimos que este contenedor pues es una extensión de lo otro, ¿no? La percepción de la violencia como un asunto tangible e intangible. De hecho, cuando Luis Altamar hablaba de uno de estos escenarios de cómo armar el acoso, la violencia, pues veíamos eso, que es intangible, que está construyéndose desde el imaginario, ¿no? Entonces, esta situación de estas entidades, de lo que se ve, de lo que se siente, de lo que se toca, de lo que incluso se intuye, pues también nos ayuda a construir socioespacialmente este imaginario maléfico donde las experiencias propias y ajenas, incluso de entidades que no son del género femenino, están armando esta conducta de la mujer en el espacio público y dentro de las unidades de transporte. Y pues nada más así como para asimilar que autores nos ayudaron a conformar como todo esta fundamentación, pues están desde Bauman, Apaduray, Ana Falo, Virginia Vargas, Jordi Borja, bueno, una amplia gama de ellos, Teresa del Valle también. Gracias, Karina. Sheila, tienen 2 minutos más si quieres agregar algo. Sí, quizás sobre la segunda pregunta que se refería a si lo presentado tenía que ver con las respuestas de las encuestadas o con los datos. Yo diría que son un poco las dos, o sea, es decir, analizamos por una parte las respuestas a las preguntas abiertas, pero también los patrones con los que se ocupaba físicamente la unidad, ¿no? Entonces vienen de ambas, tanto de menciones directas de las personas encuestadas, así como del análisis de los datos arrojados en algunas de las otras preguntas que eran más bien cerradas. Gracias, Sheila. Angélica y Carla. ¿Quieren que les repita su Bien, si puedo. Sí, claro. Angélica. Adelante, Carla, luego ya. Primera pregunta la voy a conectar con la última pregunta, me parece que comentaste, Luz, cómo la mujer no algo así debe reaccionar frente al acoso sexual callejero. No sé si puedo compartir desde mi propia experiencia, porque creo que esta experiencia va de la mano con lo que se debería estar haciendo. Hace poco tiempo fui a San Luis Potosí, que yo no conocía, fui de trabajo, entonces no era un paseo. Pero un día en la tarde dije, voy al centro pues para conocer. Estacioné y fui caminando y a la altura me di cuenta que alguien me estaba siguiendo, yo estaba sola. Yo busqué por todas partes policía o personas en lo cual yo pudiera llegarme. Y no había policías, no había dónde llegar. Y era puro hombre que había en este centro, lo cual me llamó muchísimo la atención. Entonces mi reacción fue meterme en una tienda que estaba por ahí abierta, sin saber qué tienda. Y ahí tuve que quedarme un buen rato esperando que esa persona se fuera. Y después que me di cuenta que ya se había ido, con mucho miedo, porque me dio muchísimo miedo, salí y dije, no, me voy corriendo al coche. Pero me desubiqué porque me puse tan nerviosa que yo no sabía dónde había dejado el coche. Entonces, nunca me había sentido tan desubicada y tan perdida en mi vida, ¿no? Hasta que después de un rato pude ubicarme, ¿no? Pero me costó muchísimo trabajo. Entonces, ¿por qué se da? Es como romper con ello, ¿no? Que va de la mano cómo reaccionar, porque tú no estás preparado. Entonces, y tampoco hay una estrategia, hay un plano de prevención en términos políticos que te ampare en estas circunstancias. Y creo que si hay eso, o amparar, que se sepa que hay una sanción, ¿no? Que hay una prevención y una estructura que está ahí para apoyarte, yo creo que eso haría como que romper con esa desnaturalización, porque se sabe, pero si yo digo esto, ¿no? Hoy justo salió una nota de la UNAM, no sé si ustedes vieron, que los piropos son considerados
una forma de violencia, de agresión. Entonces, si esto se socializa, se sanciona, creo que entonces se va a tener conciencia de lo que estamos haciendo no está haciendo bien, pero claramente asociado con una estrategia de prevención, ¿no? Que están ahí personas que te pueden apoyar, ¿no? Entonces yo creo que esa visibilización, esas necesidades, sí pueden desnaturalizarlo, como al decir que, espérate, esto no está bien, ¿no? A partir del momento que hay una sanción, ¿no? Gracias, Carla. Angélica, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, retomando un poquito de qué debemos hacer las mujeres frente al acoso callejero, nada más comentar que pues no hubo tiempo para expresar todo lo que hemos encontrado en la investigación, ¿no? Pero una de las cosas que encontramos que se nos hizo muy interesante es romper con el anonimato. Cuando tú identificas a quiénes son las personas que están en el espacio acosando, y vas y rompes ese anonimato y vas y le haces saber de alguna manera que sabes que es el parquero, que sabes que es el chofer del transporte, que sabes que es el vendedor de no sé qué, rompes ese anonimato y en ese momento estas personas instaladas, estos hombres que están instalados en el espacio público que acosan regularmente, dejan de hacerlo, ¿sí? Esa es una. Sin embargo, yo creo que otra de las grandes aportes que nos da en el caso de Ciudad Juárez, esta investigación es darnos cuenta que el 97% de los acosadores son hombres. Entonces también deberíamos de centrarnos en cómo hacer programas de educación para los hombres y hacerles ver que eso que están haciendo no es agradable, que eso que están haciendo no es una forma de coqueteo, deshacer todos esos mitos, ¿no? Muchas veces nos centramos como nuestras estrategias en las mujeres, pero también necesitamos comunicarles a los hombres que eso que están haciendo no es correcto. Y la investigación misma nos las dio, ¿no? La mayoría identificamos el acoso callejero como acoso callejero. Entonces eso se me hace muy importante. Y esta parte de romper con la naturalización del acoso callejero, pues va acompañada de estos programas que si bien están la sensibilización, los programas de intervención comunitaria, las intervenciones en el espacio público, la sensibilización en las escuelas, las campañas de comunicación, pues también esta otra parte, ¿no? Si no nos alcanzamos a sensibilizar con estos programas de educación, pues está la sanción como otro medio de educarnos, o sea, no quieres aceptar que está mal, lo quieres seguir haciendo, aquí están estas sanciones que te van con la que por lo menos lo vas a dejar de hacer. Y sabemos que pues los tiempos, la cultura, la ley, todo va cambiando conforme vamos encontrando explicaciones nuevas a las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es todo lo que yo podría agregar. Gracias, Angélica. Luis, ¿quieres compartirnos? Sí, efectivamente, frente a la actitud, yo ubico dos tipos de actitudes. Una actitud durante el acto y una actitud posterior. Y una actitud durante el acto, todas y todos hemos confluido o hemos llegado a concluir que se necesita de una actitud activa, pero una actitud activa basada en la alerta. Y no sé si ustedes y el público recuerdan cómo surgió o cuál fue el origen de Olavac en el mundo. Olavac en el mundo fue efectivamente como movimiento de acoso para sancionar el acoso sexual callejero. Sucedió en Nueva York a raíz de lo que hizo una chica cuando grabó a través de su celular a un hombre que estaba haciendo algún acto de acoso que iba direccionado hacia ella. Ella jamás pensó que eso que ella había grabado se iba a volver más adelante, en pocos minutos, se iba a volver una noticia a nivel global, y efectivamente lo logró. Y de allí es donde nace Olavac. Entonces, de alguna manera, allí cobra cierta importancia eso de decir que debe haber una actitud durante el acto que sea de alerta, pero que sea una actitud también muy activa de reconocer que es un hecho que genera cierto malestar y ciertos efectos negativos sobre la víctima o sobre quien vive el acoso en ese momento. Y posteriormente, sí, reconocer una actitud solidaria, una actitud que pueda abrir y gestionar canales efectivos de comunicación para que otras mujeres reconozcan
que eso realmente es un acto que admite sanción, pero que también admite que se reconozca como un hecho que hace daño y crea malestares en la movilidad de las mujeres en todo el mundo, porque es un ejercicio de violencia que cada vez se recrudece, pero que está muy presente en la vida de las mujeres a nivel urbano y también a nivel rural. Muchas gracias, Luis. Me parece que esta mesa es un ejemplo de que este fenómeno afecta en todos los contextos, ¿no? Estamos viendo distintos contextos dentro de México, pero también estamos viendo contextos en distintos espacios y contextos latinoamericanos. Entonces es muy interesante encontrar esas especificidades y traté de agrupar en una sola pregunta varias de las preguntas que se está haciendo el público gracias a sus presentaciones. Hay muchas felicitaciones a la mesa, a las ponentes, al ponente, pero quisiera cerrar, ya que nos quedan estos 15 minutos, hablando desde su experiencia en sus trabajos de investigación respecto a las alternativas. Yo sé que varias de ustedes lo comentaron en sus presentaciones, pero acá surge la inquietud de alternativas, no solamente en cuanto al vínculo que tiene que haber entre las políticas culturales y el urbanismo feminista, ¿no? Sino también qué alternativas se pueden impulsar de acuerdo a sus experiencias en el ordenamiento del transporte público, en el urbanismo, ¿no? En la forma en la que están estructuradas las ciudades, pero también nos preguntan sobre qué alternativas consideran ustedes que se podrían impulsar en el contexto familiar, en el contexto educativo, dentro de las universidades y, bueno, políticas urbanas también están preguntando sobre eso. Entonces, de acuerdo con la experiencia de cada una en sus investigaciones, esta sería la última pregunta para cada una. Entonces empezamos contigo, Virginia, perdón. Muchas gracias, Luz. En el caso, digamos, de los estudios que nosotros hemos realizado, voy a concretizar en el caso del transporte público y hacer alusión a lo que mencionaban las usuarias, como yo lo compartía, digamos, en la presentación, que ellas manifestaban, digamos, un tema, por ejemplo, de la frecuencia en la que existen las unidades de transporte, porque a veces hay unidades que dejan de, digamos, de prestar servicio, por ejemplo, a las 7 de la noche. Entonces, si las mujeres llegan más tarde, eso es más complicado. También veíamos el tema, por ejemplo, de cuáles son los medios de transporte formales, que son el caso del Transmetro, Transurbano y buses rojos, y los medios de transporte informales, por ejemplo, estos taxis, mototaxis y demás, que no entran dentro de la regularización municipal. Entonces es importante dentro de estas otras alternativas regularizar y fortalecer el sistema de transporte público, sobre todo en el contexto actual que estamos enfrentando de pandemia, que en el caso de Guatemala, digamos, si bien existen restricciones que se tiene que ir al 25% de su capacidad, seguimos viendo el tema del hacinamiento, producto de que no existen suficientes unidades, digamos, para cubrir principalmente las horas pico, y eso produce, como lo mencionaban algunas de las compañeras, mayor contacto físico y mayor contexto de vulnerabilidad. Entonces, por ahí vamos viendo algunas alternativas. Las opciones, como mencionaron algunas de mis compañeras, usualmente las mujeres prefieren cambiar de ruta de transporte o invertir en un moto o en un carro, pero sabemos que existen otros medios de transporte alternativos. Por ejemplo, en Ciudad de Guatemala, la bicicleta aún no sigue siendo una opción para transportarse. Y producto de eso, digamos, no existen medios de transporte alternativos. También encontramos, digamos, ya elementos relacionados a las condiciones materiales del transporte, la precariedad de las estaciones de buses, el tema y desconocimiento, por ejemplo, de parte de la Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito y los actores de seguridad sobre cómo reaccionar ante el acoso. Muchas veces pasa más por la discrecionalidad y por mi propia opinión personal, que por el hecho de que existan regulaciones como tal,
En Guatemala el acoso no está penalizado, entonces por eso muchas veces queda a discreción. Entonces ahí vemos el tema del fortalecimiento institucional que va acompañado del tema de pensar las ciudades de las mujeres, ¿verdad? Como yo mencionaba, la movilidad circular que tienen las mujeres, digamos, tiene que ser reconocida dentro de estos procesos de planificación, es decir, tomar en cuenta quiénes son principalmente las usuarias del transporte público y también tomar en cuenta con quién tiene contacto las usuarias dentro del transporte público. Y ahí también mencionar, digamos, un poco lo que tú preguntabas sobre el tema de la educación. Nosotras hemos priorizado el tema educativo porque, como lo mencionaba Luis, la transformación de comportamientos depende mucho del tema de la educación y tomar conciencia, no solo como lo mencionaba Carla, el hecho de que yo también sufrí acoso, sino también el hecho de tomar conciencia desde los agresores, desde los testigos y testigas, qué es lo que está ocurriendo y cuál es mi rol dentro de esto. Perfecto, muchas gracias, Virginia. Sheila y Karina, ¿nos quieren compartir 3 minutos? Ok, bueno, voy a tratar de ser lo más compacta, ¿no? Tenemos que entender que como es un problema multidimensional, también debe ser la solución prácticamente integral. O sea, debemos no solo de buscar algo que pueda implementarse, no sé, a partir de una aplicación, ¿no? O una política pública, sino que tenemos que ver que mientras no se resuelva el sistema de la dominación de género, donde no se vean estos proyectos de inclusión y de igualdad y equidad, pues van a seguir sucediendo todas estas situaciones de violencia y de minimización hacia la mujer. Entonces, tendríamos que ir viendo como en cada una de estas vertientes el cómo, si esta generación todavía no se gesta, bueno, cómo darle a la generación de los niños a través de algún programa en la educación básica, cómo es que el papel de la mujer ha cambiado y de cómo estas conductas patriarcales están fuera de lugar y que deben de quedar en el pasado, donde tanto hombre como mujer valen exactamente lo mismo. Y también empezar a permear que si la gente que ya está en la calle pues no quiere cambiar de conductas, pues habría que buscar la sanción. Nosotros mencionábamos lo del Código Penal porque establece un castigo, pero cuando sucede el abuso. Sin embargo, la tipología o el espectro de la violencia es muchísimo más amplio. Entonces, por lo mismo también deberían de incorporarse otro tipo de violencia, sobre todo las más comunes, para que entonces cambiara la forma en la que se conduce la gente dentro de la unidad de transporte urbano. Y entonces ahora sí también me gustaría que Sheila diera su comentario. Sumando a lo que comenta la doctora Karina, también deberíamos pensar, ya más enfocado en el tema de movilidad, pues la movilidad diferenciada entre hombres y mujeres en particular, pues vinculada a los patrones que ya han comentado también otras compañeras de la mesa y vinculado a las labores de cuidado también, ¿no? Entonces, entender cómo las mujeres habitan el espacio público, no solo desde lo físico, sino también desde la percepción y lo intangible, se vuelve relevante para la implementación de políticas y también programas y rediseños incluso urbanos, no solo de las unidades del transporte, sino también pues de todo lo que sucede en el trayecto a estos medios de transporte, ¿no? También se ha encontrado que las mujeres suelen caminar más que los hombres, o sea, es decir, como medio de transporte usan más pues caminar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en ese espacio público? Y cómo se manifiestan también las violencias en esos trayectos, ¿no? Implementar algunos elementos, si ya nos enfocamos en el tema de la unidad, pues comparar quizá otros tipos de unidades de transporte y identificar si se viven estos mismos patrones de ocupación y también pues empezar a proponer alternativas físicas también de estas unidades para incidir en un cambio de patrones tanto de hombres como de mujeres al ocupar el transporte. Perfecto, gracias Sheila. Primero le voy a dar la palabra a Angélica y a Carla y después a ti, Luis. Gracias. Angélica, Carla, adelante. 3 minutos también. Bueno, retomando un poquito algunas propuestas que hacen las mismas mujeres con las que trabajamos en los grupos vocales,
ellas piden que haya sanciones, que haya modificaciones a la infraestructura del centro que tiene que ver con las tapias, que tiene que ver con tener cámaras de seguridad, alumbrado público y, bueno, que sea más transitable para ellas la zona centro, ¿no? Hablan de piden transversalización de la perspectiva de género en el sentido de sensibilizar, hacer programas de sensibilización a trabajadores de la zona centro, altos mandos de la policía, choferes de transporte público y prácticas de prevención situacional para estudiantes de la zona centro, estudiantes que van a la escuela en la zona centro. Piden campañas informativas que tienen que ver pues como los procesos de denuncia y la promoción de algunos de los servicios que damos desde el instituto. El instituto está instalado precisamente en la zona centro. Y medidas comunitarias o intervención comunitarias, que son proyectos de animación sociocultural. Piden también una especie de observatorio que se registren estos casos de acoso callejero que no sean con la policía ni con el 911. Entonces, pues yo creo que por ahí va un poquito estas propuestas que van surgiendo precisamente de la investigación para poder trabajar con esta problemática, intervenirla. Angélica, Carla, ¿quieres comentar algo? Sí, Angélica ya comentó desde el ámbito muy localizado, ¿no? Pero creo que aquí es importante mencionar, porque alguien decía alternativa en términos del urbanismo feminista o de la planeación, pero el hecho es que hay una desconexión muy grande entre las acciones locales concretas y la política en sí. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, y ya las colegas lo hablaron, tenemos aquí diferentes escalas que no son consideradas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta también, por ejemplo, ahora salió la ENOT, ¿no? La Estrategia Nacional de Ordenamiento del Territorio, y si ustedes revisan eso y revisan las guías para establecer los planos de desarrollo metropolitano, es muy interesante. La palabra género aparece pocas veces, pero cuando aparece es de manera muy abstracta y homogeneiza los procesos, ¿no? O sea, no reconoce diferencias. Pero entonces, ¿cuál es la otra escala? Porque no hay una mediación para llegarnos, por ejemplo, a lo que Angélica decía de las propuestas concretas. Entonces, lo que está pasando, y ¿cómo decirles? Parece que ya se habla mucho, es cierto, pero se hace poco en ese sentido, ¿no? Entonces, es como tenemos que todavía seguir estando ahí duro y duro. O sea, no es que sean otras alternativas. Hay que trabajar en esta propuesta de política, porque nada es vinculativo, todo es legitimador. Entonces, mientras seguimos en este ámbito de que se está legitimando, el hecho de que ya aparezca el género, no podemos, o sea, tenemos que hacer que eso sea vinculativo y que se lleve a cabo en diferentes escalas, y eso no pasa, ¿no? Entonces creo que ahí todavía hay que estar ahí duro picando piedra, ¿no? Gracias, Carla. Luis, adelante. Sí, bueno, en lo particular yo le apostaría a conectar el urbanismo con nuevas tecnologías de la comunicación que permitan la prevención y la atención in situ del acto. Pero primeramente creo que es necesario, ya lo han dialogado mis compañeras, es necesario el diálogo jurídico y desde la justicia alrededor de este acto, y eso pasa por empezar a reconocerlo como un delito, porque hay muchas sociedades que no lo reconocen como un delito, sino más bien como un acto meramente subjetivo. En lo educativo, sugiero introducir prácticas que agudicen el pensamiento crítico hacia fenómenos de violencia urbana efectivamente contra las mujeres. Pero no solamente contra las mujeres, sino también con el resto de los géneros. Desde lo universitario, es importante considerar más investigaciones alrededor del acoso sexual callejero, porque se ha detenido mucho en la violencia doméstica y en todo lo que ocurre, en todo lo que le ocurre a las víctimas dentro del espacio doméstico, pero muy poco nos hemos detenido a reflexionar sobre lo que acontece en el espacio público. Y desde el hogar, introducir pautas de crianza donde las niñas estén alertas, estén siempre alertas y puedan actuar hacia el problema y viéndolo como eso, como un problema, pero sin entrar a controlar sus cuerpos o entrar a generar lenguajes que puedan ser de prohibir el espacio público cuando ese es un disfrute
también de las mujeres en todas sus condiciones, en todas sus, en todo su extensión etaria, en todos sus ciclos vitales. Perfecto, pues yo les agradezco muchísimo. Hay distintas preguntas y reflexiones, comentarios, muchas felicitaciones. Por favor, entren al café virtual de la mesa, está ubicado en dentro del sistema donde podemos cambiar de salas, ahí pueden entrar al café virtual. También ustedes como ponentes, hay distintos comentarios y sugerencias y felicitaciones. Y les agradecemos mucho que nos hayan compartido trabajos elaborados con tanta minuciosidad y con tanto profesionalismo. Nos dejan abiertas muchas preguntas y muchas reflexiones. Y bueno, vamos a continuar